Venezuela fue en el siglo pasado un país con un enorme potencial, conocido por sus vastas riquezas petroleras que la situaron como un ejemplo de prosperidad y desarrollo en América Latina. Pero lo que hoy vivimos va mucho más allá de una crisis económica o política convencional, es el reflejo de un colapso profundo en el alma del país. La gente siente de forma intuitiva que el rumbo se perdió, que no hay una brújula que guíe a la nación. Esa pérdida de sentido trasciende la falta de alimentos o medicinas, es un fenómeno espiritual, una fractura en la manera en que nos entendemos a nosotros mismos como venezolanos y como comunidad. Este problema no nace con la llegada de un gobierno o un líder en particular. Las raíces de esta fractura se remontan más atrás, específicamente a la caída de Marcos Pérez Jiménez en 1958, un momento que abrió las puertas a una supuesta democracia, pero que terminó sembrando las condiciones para la llegada de Hugo Chávez. El pacto de punto fijo, firmado entre los dos grandes partidos que dominaron la política venezolana, Acción Democrática y COPEI, pretendió estabilizar al país a través de la alternancia política, pero en la práctica instauró un sistema cerrado, excluyente, basado en clientelismos y privilegios que dejaron fuera a grandes sectores de la población, erosionando silenciosamente la confianza en las instituciones y la política como tal. La estabilidad aparente en ese bipartidismo escondió un profundo quiebre social y la población comenzó a sentir que ni las élites ni sus partidos eran capaces de representar sus intereses reales. El malestar fue acumulándose en el seno de una sociedad cada vez más fragmentada y desigual, generando resentimientos y expectativas que no encontraron salida en las estructuras oficiales. Fue en ese contexto donde comenzaron a crecer las semillas del chavismo como forma de salvación, visto por muchos como la única alternativa capaz de poner fin a décadas de corrupción. Por eso, en 1999, cuando Hugo Chávez llegó a la presidencia, no fue un accidente ni un fenómeno aislado. Su discurso, cargado de promesas de justicia social, igualdad y participación popular, fue recibido erróneamente como una respuesta necesaria a la crisis de aquel entonces. Sin embargo, desde sus primeros años, el chavismo empezó a imponer un modelo autoritario basado en la concentración del poder estatal, la persecución de voces disidentes y una visión utópica que pretendía construir un orden perfecto desde la voluntad política, ignorando la complejidad de la realidad y los límites humanos. Lo irónico de todo esto es que Hugo Chávez no estaba ofreciendo nada realmente nuevo ni radicalmente distinto. Su propuesta política fue en esencia una continuación y profundización del socialismo que ya había sido implementado y generado buena parte de los problemas durante la Cuarta República. Básicamente, él traía una visión estatista y centralizadora que ya había fracasado antes, es decir, trajo más socialismo como respuesta al daño que el socialismo mismo había causado. O sea, ese sueño de una revolución bonita que siempre proclamaba era más una reafirmación de un modelo ya desgastado que una ruptura auténtica, basado en mantener el control absoluto del Estado como forma de salvar entre comillas a la nación. Durante décadas, Venezuela estuvo a la merced de los precios del petróleo, años donde el precio subía parecía que todo era posible, y cuando el precio bajaba el país volvía a enfrentar su propia fragilidad. Los distintos gobiernos, desde la Cuarta República con ADECOPEI hasta el chavismo, usaron la renta petrolera como salvavidas y justificativo, y el petróleo terminó siendo una especie de mito nacional, el remedio mágico al que todos apelaban para tapar las debilidades de su modelo político y económico. En vez de aprovechar esos momentos de bonanza para diversificar la economía y fortalecer la institucionalidad, lo que hacían era engordar sus bolsillos, montar clientelas y postergar los problemas. De esa forma, el país se fue acostumbrando a vivir del Estado, mientras su capacidad productiva y su tejido social se iba debilitando. Por eso, cada vez que el ciclo se volteaba y los precios del crudo bajaban, como pasó varias veces y en particular desde el 2014, la crisis volvía con más fuerza y quedaba al desnudo la inviabilidad de ese modelo. El Estado, demasiado grande y centralizado, no tenía cómo adaptarse ni dar respuesta real. Se atascó en corrupción, represión y una paranoia autoritaria que solo agravó el colapso. Lo que se veía era mucho más que un desplome económico, era el síntoma de un país que había perdido el sentido común, la capacidad para aprender y el diálogo para enfrentar sus límites. La crisis material no era el origen, sino el reflejo de una sociedad que había perdido su horizonte y el vínculo espiritual que la mantenía unida. En ese ambiente de acelerado deterioro social, la muerte de Hugo Chávez en el 2013 significó una continuidad más intensa del modelo fallido chavista. Desde sus primeros años al mando, Chávez implantó un sistema basado en la concentración absoluta del poder, envuelto en un carisma que disfrazaba la naturaleza autoritaria del proyecto. Pero cuando Nicolás Maduro asumió la presidencia en un momento mucho más delicado, sin el carisma ni la experiencia de su antecesor, llevó adelante esa misma lógica autoritaria, pero con mayor dureza, para mantener un poder cada vez más cuestionado.
Esta profundización autoritaria consolidó una crisis política no solo de gobernabilidad, sino de convivencia social. El déficit democrático se volvió parte de la vida diaria, las libertades fundamentales se limitan de manera sistemática, los procesos electorales son controlados para garantizar la perpetuidad del régimen y la persecución política se intensifica con detenciones arbitrarias, censura y miedo generalizado. La política perdió su papel de espacio de diálogo y resolución, transformándose en una arena de confrontación constante y exclusión, donde el civismo y el respeto se han sustituido por la represión y la amenaza. Estas condiciones destruyen la confianza social y profundizan la polarización, consolidando una fractura que nos mantiene divididos como país. Pero, más allá de las cifras, la violencia ejercida desde el Estado muestra cómo una comunidad cargada de resentimiento puede transformarse en un espacio donde ya no se reconoce la humanidad del otro. Detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones no solo son datos, sino señales de que los fundamentos éticos y morales del país están rotos y que el ejercicio del poder se ha desarraigado de la justicia y la verdad. La crisis también tiene un costo humano incalculable. La hiperinflación hizo que los sueldos perdieran valor rápidamente y la escasez de productos y medicinas convirtió cada día en una batalla por la supervivencia. A esto se sumó un éxodo histórico. Más de 9 millones de venezolanos han tenido que dejar su hogar buscando un futuro mejor en otros países. Este éxodo no es solo una consecuencia económica, sino el reflejo de la pérdida del vínculo con la patria. Cada migrante es una historia, un pedazo del alma nacional que se fragmenta cada día más. Por otra parte, gracias al deterioro dejado por el Estado, el crimen organizado encontró terreno fértil para consolidarse. Narcotráfico, minería ilegal y contrabando, junto con la corrupción institucional, han convertido a vastas regiones del país en espacios dominados por la ley del crimen y el poder de las mafias. Este fenómeno no solo perjudica la seguridad, sino que destruye el tejido moral de una sociedad al mostrar que la autoridad es incapaz de cumplir sus funciones básicas. La presencia de grupos armados irregulares que operan con total impunidad en varias regiones del país es una evidencia clara de la crisis profunda de autoridad estatal. Estos actores no solo desafían la soberanía dentro de Venezuela, sino que también contribuyen a la inestabilidad regional, dificultando la cooperación binacional y afectando la seguridad en ambos lados de la frontera. En este contexto, creo que es importante destacar el reciente acuerdo binacional firmado entre Colombia y Venezuela, que busca establecer una zona de paz y fomentar el intercambio comercial. Sin embargo, dado que el gobierno colombiano está liderado por un líder de izquierdas con vínculos con la guerrilla, existe gran preocupación de que este acuerdo no sirva para nada. Lo más probable es que con todo esto se va a facilitar y fortalecer aún más el narcotráfico. Otro aspecto importante es que la respuesta internacional ha estado marcada principalmente por sanciones, presiones políticas y alianzas entre países que, en lugar de ayudar a resolver la crisis, terminan profundizando las divisiones. Estas medidas no alcanzan a tocar las causas del problema, que no son solo económicas o políticas, sino también culturales, éticas y espirituales. No es posible reconstruir a Venezuela solo con acuerdos o sanciones desde afuera, si antes no se reconoce y se enfrenta a esa pérdida de valores que sostiene a cualquier sociedad sana. Estas realidades requieren un análisis que vaya más allá de lo económico y lo político, porque en Venezuela el colapso es también un fenómeno existencial. Nuestra sociedad ha perdido el sentido de su propia historia, la capacidad de simbolizar un proyecto común y aceptar las limitaciones de la realidad. La pretensión de construir un orden perfecto y utópico sin aceptar la complejidad ni la apertura a lo trascendente ha llevado al desenlace que hoy estamos sufriendo. La única forma realista de sacar a Maduro y al chavismo del poder es usando la fuerza, porque ellos no van a abandonar el control por las buenas ni aceptar una transición pacífica. Cuando una tiranía se apodera del poder y niega toda posibilidad de cambio democrático, derrocarla se vuelve no solo un derecho, sino un deber. No se trata de celebrar la violencia, sino de aceptar con honestidad que no habrá cambios reales sin sacrificios ni confrontaciones decisivas. Solo así será posible abrir el camino hacia una Venezuela verdaderamente libre. Sin embargo, mientras una salida contundente parece inevitable para romper con el chavismo, la oposición tradicional no ha estado a la altura de ese desafío. Desde el comienzo, la Mesa de la Unidad Democrática ha optado por promover exclusivamente soluciones pacíficas y negociaciones inútiles que, lejos de confrontar realmente al régimen, han contribuido a perpetuarlo. Su estrategia colaboracionista y su falta de una voluntad firme para enfrentar el autoritarismo han bloqueado rutas que podrían haber impulsado un cambio real. Esta postura, sostenida por un diálogo sin fuerza, ha alimentado la frustración de un pueblo que ve cómo el poder se mantiene intacto mientras la crisis se profundiza, dejando al descubierto la verdadera ineptitud y la falta de compromiso de quienes se presentan como una alternativa.
Venezuela se encuentra hoy frente a un desafío gigantesco. No solo tenemos la reconstrucción del país, sino la recuperación del sentido común que permita crear un proyecto nacional verdadero y viable. La historia reciente demuestra que los atajos populistas, las promesas vacías y la dependencia del Estado no han conducido más que al deterioro profundo de la vida social y política, erosionando la confianza y la convivencia. Superar esta crisis exige dejar atrás el socialismo y enfrentar con valentía la realidad de que no hay cambio sin lucha y sin riesgos. Solo con una oposición verdadera, capaz de romper con la colaboración pactada y con una sociedad dispuesta a abrirse al diálogo sincero y a la verdad, será posible reconstruir Venezuela desde sus bases éticas y políticas. El futuro del país dependerá en gran medida de la fuerza con que sus ciudadanos asuman esta responsabilidad histórica y de la madurez para crear una comunidad que reconozca sus límites y a la vez sepa afrontar la verdad. Hola, Argeni, ¿cómo está todo? ¿Todo bien? No, todo malo, nada bueno, nada fino, todo peor. Esa es una ilusión que se está haciendo la gente en una repetición de lo mismo por todas partes, tanta gente durante tanto tiempo. Eso se convierte en realidad, pero en la ilusión, en la conciencia de la gente, en realidad todo está malo, nada está bueno, nada está fino, todo está peor. Por eso digo yo que hasta la misma Venezuela toda está como un psiquiátrico, porque la gente no se está dando cuenta del desastre socioeconómico y político y en todos los ámbitos en los que está Venezuela.